De nuevo, buenos días. Es un gusto para mí hoy poder eh, darles el mensaje, ¿verdad? Predicarles la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar y después vamos al mensaje. Señor, te agradecemos porque podemos predicar tu palabra, Señor, porque la podemos escuchar proclamada. Señor, te agradecemos por lo que has hecho, Señor, en nuestros corazones, por esa salvación inmerecida que nos has dado, Señor. Permíteme predicar a Cristo. Señor, bendice este tiempo, bendice mis palabras, Señor, y que sea alimento espiritual para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y para los que nos ven en línea. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El texto que vamos a ver hoy tiene dos conceptos bastante interesantes que se presentan a manera de contraste. Cuidado. Nos se presentan a manera de contraste y Pablo pues usualmente utiliza esto y vamos a trabajar en el libro de Romanos, pero él especialmente en el libro de Romanos, en el pasaje que vamos a ver y los capítulos anteriores y los capítulos posteriores, él viene haciendo un contraste en lo que es nuestra vida como creyente y nuestro pecado. Y creo que la mejor manera de introducir esto es leyendo los primeros versículos del texto que vamos a estudiar, porque esto nos ayuda a entender un poco el tema que está tratando Pablo. Entonces, vamos a ir a Romanos 6, 1 y 2. Estaremos estudiando hasta el versículo 14, que es toda la unidad literaria, pero versículos 1 y 2 nos dan una imagen de qué es lo que está sucediendo. Y dicen lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un estudio de la relación del creyente con el pecado y con la obra de Cristo, que vemos en Romanos 6, del 1 al 14, nos ayuda a vivir una vida alejada del pecado y viviendo para Dios. He titulado este mensaje Vivos en Cristo. Hoy vamos a ver cómo los creyentes estamos vivos en Cristo y ya no somos esclavos del pecado. Y lograremos esto al entender la obra de Cristo y considerarnos nosotros muertos al pecado para ahora vivir para Dios. El pecado es uno de los problemas más grandes de la humanidad, si no se le pudiera decir que el problema más grande que tiene la humanidad, y es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Si el pecado no hubiera entrado al mundo, todo sería diferente. Y uno de los retos más grandes de nuestra vida como creyentes es mantenernos santos, mantenernos alejados del pecado. No sé ustedes, pero yo lucho con eso todos los días. Y cuando uno piensa que anda bien, cae, ¿verdad? Creo que todos aquí luchamos con eso constantemente. Y la Biblia constantemente nos dice lo peligroso que es el pecado. Nos dice que huyamos del pecado. Incluso Pedro nos dice en 1 Pedro 5:9 que su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Como un león rugiente. Es una imagen muy fuerte que nos acecha. Eso está latente en la vida del creyente y muchas veces nos cuesta entender la cercanía que tiene el pecado con nosotros y lo fácil que puede ser para nosotros caer en él. Hace un tiempo, no sé si recuerdan algunos, otros tal vez todavía no estaban aquí en Costa Rica, pero en Escazú se reportó que había un puma que andaba en las calles por las noches. Yo no me imagino el terror que debe haber sido salir a cerrar el portón, sabiendo que anda un puma, ¿verdad? Algo que se lo puede comer a uno. Y es hasta que vemos esta imagen donde él nos dice que anda como un león rugiente, que podemos tal vez empezar a dimensionar el peligro, ¿verdad? Los susceptibles que estamos al pecado. Hace unas semanas salió una noticia de un teólogo renombrado que había sido expulsado del cuerpo pastoral de su iglesia y puesto en disciplina. Preferí abstenerme de mencionar el nombre, pero posiblemente muchos saben de quién estoy hablando. Esta persona, un hombre de Dios, predicaba
3, 4 veces por semana, enseñaba en conferencias, entonces andaba de aquí para allá, daba clases en muchas instituciones y hasta yo en algún momento hablé con él para que viniera a enseñar aquí. Estábamos en conversaciones, pero siendo un hombre con todos estos títulos, un hombre que considerábamos piadoso, un hombre respetado y de buena estima, un hombre que se consideraba uno de los más grandes predicadores de este siglo, con una carrera pastoral enorme, cae en pecado. Y cuando esto sucede y me doy cuenta de la noticia, me llena de tristeza, pero también estuve en shock unos días, meditando en la cercanía del pecado a nuestras vidas, en que en cualquier momento, si uno no está alerta, puede caer. Y realmente ninguno de nosotros está inmune al pecado. Y son momentos para que uno, dicen, se vaya con todo, caiga. Y en efecto nosotros caemos todos los días. Y esto que les cuento ha sucedido incontables veces. Él no fue el primero ni será el último. Porque ninguno es inmune al pecado. Entonces creo que es prudente para nosotros ver lo que Pablo dice en Romanos sobre este tema. Muchas veces, especialmente en puestos de liderazgo, podemos creer que nada nos va a suceder, que el pecado no nos alcanzará. Y recordemos que esta carta, él está hablando a una comunidad mixta, de gentiles y judíos, una iglesia que ninguno de los apóstoles plantó y que por eso Pablo decide escribirles para explicarles las bases del evangelio. Estamos hablando de una iglesia que se cree que nació en Pentecostés y que cuando estas personas volvieron a Roma, pues ya era una comunidad de creyentes que se crea. Ellos tenían sus problemas específicos que Pablo los trata después del capítulo 12, pero al inicio él decide que como ellos no recibieron una guía apostólica, esa iglesia no fue plantada por un apóstol, él necesita darles esa guía y este es el propósito que vemos al inicio de la carta. Entonces Pablo los viene guiando a través del evangelio, presentándoles la naturaleza pecaminosa del humano, la justificación por la fe y dándoles una explicación de lo que sucedió con Adán y con Cristo. Adán como el que peca originalmente y trae el pecado al mundo y Cristo como el segundo Adán que trae gracia que sobreabunda para la vida eterna. Y es una gracia que es más poderosa que ese pecado. Entonces, vamos a ir a nuestro texto en cuestión, que es Romanos 6, del 1 al 14. Es un texto un poco extenso, pero vamos a irlo desmenuzando. Entonces, Romanos 6, del 1 al 14, dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautizo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a que él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es palabra de Dios.
Vemos que Pablo viene hablando de la justificación por la fe, de la salvación más poderosa que hay, la salvación del mismo pecado. Hace una pregunta retórica acercándose a la gente que podría pensar. Recordemos que Pablo está hablando a Romanos, a Roma, donde es el centro de la filosofía. Y eso estaba lleno de filósofos. Entonces, vemos que en esta carta él hace muchas preguntas retóricas. Él se adelanta a lo que alguien podría pensar. Y es muy gracioso porque en algún momento yo estuve en un estudio de Biblia donde estábamos estudiando Romanos y las personas, antes de que pasáramos al siguiente capítulo, especialmente yo creo que en esta área, hacían la misma pregunta que Pablo después venía a usar como pregunta retórica, y eso me pareció súper gracioso porque hasta ese momento fue que entendí como que tal vez la gente sí lleva la línea de pensamiento que tiene Pablo. Entonces, él se les adelanta y pregunta, ¿continuaremos pecando? Y uno podría pensar que ese sería el centro del texto, ¿verdad? Pero él les da una respuesta que es un no rotundo. De hecho, en español nosotros ese no captamos el impacto que tiene ese momento donde él les dice, ¿qué es lo que les dice? De ningún modo, ¿verdad? Es casi como decir, ¿cómo se le ocurre? Pero esto nos lleva a ir un poquito más profundo con la siguiente pregunta. Y es ver el corazón de la persona que pregunta esto. Él les dice, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esta es una pregunta que resuena a lo largo de todo el texto. ¿Cómo es posible que habiendo sido salvados, habiendo sido hechos nuevos, habiendo recibido una gracia salvadora, sigamos pecando? Nos presenta una incongruencia lógica. Es como decir que que hay luz y hay oscuridad a la vez. O hay luz o está oscuro. ¿Verdad? Este salón está la luz encendida, están apagadas, no pueden estar las dos a la vez. Es una incongruencia lógica que él está usando y muchas veces tal vez no lo vemos. ¿Cómo es que ha muerto al pecado, pero vive en el pecado? No tiene sentido la pregunta y él lo hace para introducir este punto que él quiere hacer. Quiero que veamos el corazón de la persona que pregunta tal cosa. No sé si les ha sucedido cuando enseñan en grupos pequeños, en estudios de Biblia, y tiene así un grupo que es muy nuevo y tienes personas que son nuevas en la fe y personas que tienen tal vez alguna curiosidad espiritual y todavía no entienden mucho, y alguien viene con la pregunta, viendo dónde hay un área gris. ¿Hasta dónde puedo yo caminar sin pecar? ¿Verdad? ¿Dónde es que está la línea para tal vez pararme cerquita y técnicamente no estoy pecando? Y usted ve gente que es buenísima con los tecnicismos, ¿verdad? Especialmente cuando no han madurado suficiente en la fe. Una vez alguien me dijo que cuando ya uno anda buscando la línea, posiblemente ya se paró en la línea, pero ya ahí cayó. Entonces hay que tener ese cuidado. La audiencia a la que Pablo le habla y nosotros posiblemente en algún momento nos preguntamos eso. Si Dios ya pagó por mis pecados, presentes y futuros, todo lo que yo hice, por todo lo que yo hice, entonces ya pagó y sabe todo lo que voy a hacer hoy y mañana. Entonces, ¿qué importa? Si peca uno un poquito más o un poquito menos, ¿verdad? Es un poquito el descaro, ¿verdad? Que a veces nos da donde uno dice, bueno, pero ya él pagó, ¿verdad? Entonces, puedo ver qué hago. ¿Vieron el corazón de la persona que pregunta eso? Muchas veces caemos ahí. Yo he caído ahí más de una vez. Pero quiero que pongamos esta luz sobre esta idea para que nos muestre parte de esta naturaleza que nosotros todavía tenemos. Y es que cuando estamos luchando con esto, cuando estamos luchando con un pecado, si buscamos consejo, vamos a encontrar posiblemente dos respuestas. En el mundo nos van a decir, ¿qué importa? No sea dramático. Viva feliz. Al final Dios quiere su felicidad. Haga lo que le hace feliz. Y vamos a encontrar otra respuesta, ojalá de un amigo más sabio,
que nos pregunta que qué es lo que dice la Biblia. Yo tengo un amigo que es así. Todo es un vacilón hasta que hay un tema así serio y él es el que nos dice qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Incluso en temas pequeños, ¿verdad? A veces pensamos en pecados súper grandes. No. En temas donde necesitamos la Biblia, él es el primero que nos llama la atención. Entonces vamos a ver la solución que Pablo nos da a esta pregunta. Primeramente debemos entender la obra de Cristo en la vida y en la muerte. Muchas veces una vez hablando con un amigo que es mesiánico, él me reclamaba que nosotros los cristianos muchas veces nos enfocamos solo en la muerte de Cristo y no vemos su vida y no vemos sus obras. Y en ese momento yo no lo entendía y yo decía como, ¿qué le pasa, verdad? No, es la muerte, ¿verdad? Y la resurrección. Pero también la vida es una parte importante y ahora lo entiendo y entiendo el punto que él quería hacer. Cristo vivió una vida perfecta conforme a la ley de Dios, siendo el único que por obras podía entrar al cielo, siendo el único que tenía derecho a estar con el Padre por sus propias obras, por su propio mérito. Totalmente santo, totalmente justo. Pablo entonces le dice a los romanos lo siguiente: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pablo entonces apunta al bautismo, que es lo primero que se hacía al convertirse a Cristo. En tiempos modernos la gente se espera años para bautizarse, pero en ese momento, en el tiempo de los apóstoles, se convertían a Cristo y buscaban dónde bautizarlos. Era lo primero que hacían. Y vemos ejemplos de esto. Entonces Pablo usa esta imagen, usa esta verdad que ellos tienen. Leemos en las escrituras que no esperaban mucho ellos. O sea, era casi una obligación. Se convirtió ahí, bautícese, ¿verdad? Y vemos incluso que en medio del desierto tratan de bautizar a alguien. Cuando vemos nosotros el bautizo en tiempos modernos, por lo general en un país como el nuestro, que no tiene persecución, lo vemos como algo adicional, ¿verdad? Como he conocido gente muy madura en la fe, que tal vez ese tema no lo volvió a tratar. Ya no, yo y nunca me bauticé. Y una vez a alguien lo terminamos bautizando en una piscina, ¿verdad? Que nos encontramos por ahí. Pero en el tiempo de Pablo, cuando él escribe esto, el bautismo era asociarse a una fe que posiblemente iba a hacer que lo mataran. Eso lo vemos en tiempos modernos en países islámicos, donde el convertirse y bautizarse es dejar atrás todo. Es casi una sentencia de muerte, es buscar que los mismos familiares traten de matarlos. El bautizo aquí tiene un significado de muerte a todo un estilo de vida. El cristiano es entonces una persona que ha muerto. Su bautizo enfatiza esto. El punto que Pablo hace aquí es que alguien que entiende el significado del bautismo, es imposible que vaya felizmente a llevar una vida de pecado. Los que se han bautizado han muerto a todo eso. Y hace un contraste, ¿verdad? Vemos un contraste entre cómo lo vemos tal vez ahora y cómo se veía en ese tiempo. Y habría que preguntarnos, que no es el tema que vamos a ver hoy, habría que preguntarnos si tal vez necesitamos tener un punto de vista del bautismo un poco más bíblico. Y es que al hablar de esto, Pablo apunta a la obra de Cristo en la cruz. No solo vivió una vida perfecta, sino que en su muerte somos representados, nos ha sustituido y en el bautismo compartimos esa muerte con él. La vieja naturaleza quedó atrás, nos dice Pablo en Corintios. Y continúa diciéndonos que en su resurrección también compartimos
para que andemos en una vida nueva. Vean la belleza de lo que nos dice Pablo. Entonces, al ver la vida y la muerte de Cristo a la luz del bautismo, vemos lo que Dios hizo en nosotros a través de Cristo. Vemos un trabajo de salvación bajo la lupa. Vemos su obra y nos damos cuenta que si entendemos esto, no vamos a poder ir felizmente a pecar, feliz y tranquilamente. Entonces Pablo continúa y nos llama a considerarnos después muertos al pecado. Dice lo siguiente, empezando en el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora nos muestra todavía más sobre lo que sucede en la cruz. Al Cristo sustituirnos en la cruz, en ese castigo que merecíamos, al tomar nuestros pecados y cargarlos, también nuestro viejo hombre es crucificado con Él. Muchas veces no nos detenemos a pensar eso, que el viejo Iván, que vivía de acuerdo a lo que mejor le servía, fue crucificado con Cristo. Y esto es con un propósito, libertad. Quienes han sido salvados, quienes creen en Cristo, se han bautizado, su vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo, para que todo esto quede atrás. Y ahora que ya han sido liberados del pecado, otras versiones dicen que ya no son esclavos del pecado, entonces pueden vivir para Dios o viven para Dios. Cuando meditamos en esto, no podemos dejar de emocionarnos. Antes éramos esclavos del pecado, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza, y eso Efesios 2, que me ha tocado predicarlo un montón de veces últimamente, lo explica muy bien, y dice Efesios 2 del 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí él dice, les dice a los efesios, ustedes vivían como querían, y nosotros, hablando de los apóstoles, también vivíamos como queríamos, antes de Cristo. Eran esclavos del pecado. Antes hacíamos lo que nos daba la gana, no le temíamos a Dios, no lo conocíamos. Todo era pecar, era hacer lo que más me convenía. Andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que éramos hijos de desobediencia, nos llama también hijos de ira. Pero lo que Pablo nos dice en esto, nos dice es que esto ya quedó atrás. Que con Cristo, cuando fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él y ahora somos libres. Es importante que entendamos esta libertad porque no quiere decir que ya no vamos a pecar nunca más, ¿verdad? No nos hace inmunes al pecado, sino que ahora el pecado no tiene un dominio sobre nosotros. Por eso dice que ya no somos esclavos, porque esta figura de la esclavitud era muy pertinente en ese tiempo. Entonces, cuando alguien era libre, ya no estaba bajo el dominio de esa persona que lo oprimía. Ya el pecado no nos gobierna, sino que ahora podemos resistirlo. Habrá tentación, pero tendremos y podemos resistirlo y no pecar. Y también en algún momento caeremos y nos podremos levantar, porque ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros.
Lo que Pablo nos dice aquí es que ya no estamos atados al pecado como lo estábamos antes, porque fuimos resucitados con Cristo. Y Pablo continúa y nos trae el mismo ejemplo, el ejemplo de Cristo mismo. Dice en el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a que Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y es aquí donde vemos ese punto importante que Él está haciendo. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya hemos sido liberados. Podemos escoger no pecar. Podemos resistirlo, aunque a veces es muy difícil. Y creo que es importante que vivamos recordando eso. Cuando el pecado nos acecha, he muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. He muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esa es una herramienta vital para nuestra vida, porque seguiremos siendo tentados. Pero recordamos siempre que esa vieja naturaleza ya fue crucificada y murió. Nos ayudará a resistir el maligno. Siempre nos acordamos que somos bendecidos y que estamos en victoria. Eso siempre nos acordamos, ¿verdad? Recordemos también que hemos muerto al pecado, pero para Dios vivimos en Cristo Jesús. Y por último, para ir cerrando, Pablo nos da directamente la aplicación para todo ese conocimiento. Recordemos que usualmente Pablo en sus cartas, como son didácticas, él nos da una verdad espiritual y después nos dice cómo aplicarla. Y él hace aquí lo mismo. Y dice lo siguiente. Por tanto, en el versículo 12, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente, quien ha conocido el poder redentor de Cristo, quien ha estudiado y entiende la obra de salvación, sí es importante que estudiemos, quien ha estudiado y entiende la obra de salvación, quien ha entendido lo que sucedió en esa cruz, no puede dejar que el pecado reine en su vida, ni mucho menos obedecer a sus lujurias. Pablo nos lo presenta de una manera escalonada y cuando se estaba haciendo el estudio para preparar eso me di cuenta que nos lo presenta de una manera escalonada. Él dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Y en cambio, para el creyente, debe ser todo lo contrario. Eso es lo que hace la gente del mundo, ¿verdad? El pecado reina en su cuerpo mortal, obedecen a sus lujurias, presentan su cuerpo como los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Pero el creyente, en contraste, a la luz de una vida nueva, es algo diferente. Dice, si no, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él hace ese contraste y está usando el mismo tipo de palabras. El creyente ahora le pertenece a Dios, fue resucitado, tiene una vida nueva y entonces ahora debe vivir de acuerdo a eso. Debemos ser usados no para el pecado, sino para el servicio de Dios o el servicio a Dios. Y Pablo culmina dándonos la razón por la que todo esto sucede, explicando por qué si somos creyentes no podemos seguir pecando. ¿Recuerdan la pregunta incoherente del inicio? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo responde diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta de Pablo es simple, no pueden,
Ya el pecado no tiene dominio sobre ustedes. Un creyente verdadero ya no puede pecar sin importarle nada. Antes eso sí lo hacíamos, y uno ni le importaba. Incluso los pecados los veía, había ciertas cosas que uno las veía como buenas. Pero el creyente verdadero ya no puede volver a eso. Ya no puede pecar sin que le importen las cosas. Más bien ahora, cuando va a pecar o cuando comete un pecado, el Espíritu Santo es el que lo incomoda. Es algo ya antinatural para nosotros los que creemos. En cambio, el cristiano, y él nos presenta aquí lo de la ley, porque la ley era la que venía y hacía más visible el pecado. Se da uno cuenta que pecaba en todo. Pero dice, ahora ustedes están bajo la gracia. Y el cristiano que vive bajo la ley no puede cumplirla. Y queda sujeto a que sigue pecando, que era lo que hacía originalmente la ley. Gerald Craig dijo lo siguiente que me pareció brillante, y usualmente ya he tratado de no agregar citas en los sermones, pero esto me pareció brillante y quiero que lo escuchen. Dice, sería inútil decirle a un hombre que está luchando bajo el dominio del legalismo, que quiere ponerse bajo la ley, eventualmente serás completamente libre. Él siempre estará atado. Una persona que se pone bajo el dominio de la ley, siempre estará atado a la ley. Nosotros no. El cristiano no está atado. Su salvación fue un regalo. No depende de su propia habilidad para mantener la ley, sino que Cristo es el que ya cumplió la ley. Y el creyente recibió esa justicia como un regalo. Así que de ahora en adelante, recordemos que en nuestra nueva vida que se nos fue dado, esa vida resucitada, debemos vivir alejados del pecado y en su lugar vivir para Dios. Recordando que la nueva vida que tenemos es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Con Él fuimos crucificados, morimos con Él, fuimos sepultados con Él, fuimos levantados con Él, fuimos resucitados con Él y se nos hizo sentarnos con Él en los lugares celestiales. Somos coherederos con Él, partícipes de su gloria y reinaremos con Él. Señor, te agradecemos por estas verdades que traes a nuestra vida, Señor, porque si todo esto dependiera de nosotros, estaríamos igual de perdidos que estábamos antes, Señor. Te pido, Señor, que cuando estemos cerca del pecado nos proteja, Señor. Cuídanos del maligno, Señor, y recuérdanos que ya nosotros hemos muerto al pecado, que ya el pecado no tiene un dominio sobre nosotros, que podemos resistirlo, Señor, y que fue en ese trabajo que hiciste en la cruz, Señor, que nosotros podemos vivir en una libertad que no conocíamos. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, los que escuchen esta enseñanza, Señor, que nos ayudes a vivir de esta manera, Señor. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Te agradecemos por esto, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.